agrupaciones y seguramente en esta festividad de la Virgen de la Candelaria también estará presente en una de esas agrupaciones. Distinguida concurrencia, Alfredo Fuster Ríos va a entregar el tema de codificación del movimiento y simbolismo de la danza La Diablada de Puno. Lo recibimos con fuerte voto de aplauso. A todos los presentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Antes de dar paso al tema que vengo a abordar, quisiera hacer un saludo muy especial a la comisión organizadora de este segundo Congreso Nacional de Diablada Puneña y primer Congreso Internacional de las Diabladas en Latinoamérica. Un espacio académico que sin duda es importante para poder afianzar no solamente la identidad de todos los puneños, sino también de todos los peruanos, y así también ver cómo se dinamiza la cultura a nivel de toda Latinoamérica mediante esta expresión dancística denominada diablada. Bueno, vamos a dar inicio con este tema que les traigo el día de hoy, que es decodificación del movimiento y simbolismos en la danza de la Diablada de Puno. Siguiente diapositiva, por favor. Antes que nosotros entendamos sobre el tema de la Diablada propiamente dicho, tenemos que abordar aspectos importantes como por ejemplo las manifestaciones del hombre. La antropología casualmente es aquella ciencia que estudia todas las producciones culturales que el hombre ha dejado a través del tiempo. Y efectivamente los primeros pobladores del altiplano han dejado vestigios culturales en los abrigos y cuevas en los cuales han habitado en sus procesos de transición y los procesos de la historia, ¿no? En ese entender, las danzas a través del tiempo muestran mediante las llamadas pinturas rupestres que se han sido ubicadas en abrigos y cuevas, ¿no? Como por ejemplo en Macusani, Carabaya, Pisacoma, Lenzora, ¿no? Así como en Tancatanca, provincia de Chucuito, Puno, pinturas rupestres de actividades no solamente de caza, sino también rituales. Y vamos a entender que esta categoría que el hombre adquiere a través de la evolución es lo que va a dar como resultado lo que nosotros conocemos hoy en día como los diferentes lenguajes con los cuales el ser humano puede comunicarse. Y uno de ellos es la danza, ¿no? Solamente uno de ellos. Reiner Hosting en el 2012, ¿no? Menciona sobre las cuevas del Quelcatani que se ubican arte rupestre, ¿no? De que evidenciaban la caza, el pastoreo, los enfrentamientos, los rituales y también danzas, ¿no? En la época inca y en la colonia, el hombre aymara y quechua transformaron sus prácticas culturales, ¿no? Se evidencian en relatos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ya a través del tiempo, cuando ya se conforman las sociedades, ¿no? Emergen las culturas, las primeras culturas que hemos tenido, por ejemplo, en el Perú, como Caral, Chavín, ¿no? Y posteriormente la cultura incaica, ya todos estos elementos se van resignificando y se van transformando, como hace un momento lo dije, en lenguajes que van a identificar pues, a estas culturas que van a tener un elemento hegemónico en el tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Repasando al doctor Arturo Jiménez Borja, ¿no? En su famosa publicación Danzas en el Antiguo Perú en 1955, nos menciona sobre las fiestas del sol, ¿no? o lo que nosotros hoy conocemos como el Inti Raymi, ¿no? Pero las fiestas del sol eran propias celebraciones de la cultura inca, ¿no? El Inca Pachacute, por ejemplo, según María Rostorowski nos menciona, que fue no solamente uno de los incas que más importancia y más digamos, más consolidó esta etapa del imperio incaico, sino que además de ello nos comenta mediante los cronistas Garcilaso de la Vega, quien menciona que durante las fiestas del sol se realizaban grandes celebraciones donde que acudían todas las naciones, principalmente las naciones yungas, ¿no? Bernabé Cobo, por su parte, menciona: eran tan dados a sus taquis que así llamaban a sus bailes y cantares, que con ellos y con beber de su chicha o vino
Celebraban así los sucesos alegres como los tristes y lúgubres, dejando que las danzas los inserten en un trance profundo, producto de las grandes cantidades de chicha que beben. No obstante, sabemos pues sobre la enfermedad de la danza, que es el taquiongoy, ¿no? Y era que las naciones yungas que llegaban, ¿no?, a esta celebración principal del sol, traían sus propias representaciones dancísticas, ¿no?, que a la mirada que tenían los religiosos de ese entonces, los cronistas, pues les parecía algo demoníaco, ¿no? No entraba y no encajaba dentro de la estética que ellos tenían producto de donde procedían, que era Europa, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces así mencionan ellos, ¿no?, las danzas profanas en el incanato. Bernabé Cobo, por ejemplo, menciona y dice: la danza de los huacones era solo de hombres enmascarados que daban saltos. Y las particularidades de estas danzas que traían las naciones yungas es que se vestían con máscaras de piel humana, ¿no?, cueros o pieles de animales, y dentro de sus ejecuciones de movimiento, los cronistas, incluso más adelante vamos a ver que los llamaban tontos o farsantes, ¿no? Dentro de esas danzas ubicaban la danza de la yamayama o el huacón, ¿no? Y casualmente la característica de estas danzas era que, producto de la ingesta de bebida, que era la chicha, entraban en ese trance como si una divinidad los hubiera poseído, ¿no? Sabemos que para los religiosos de ese entonces todo pues era relacionado al demonio, al diablo, y es ahí donde que se va gestando, ¿no?, esta concepción de que las danzas y las manifestaciones que se realizaban en este lado del mundo eran pues completamente demoníacas. Fray José de Acosta dice: otras danzas habían enmascarados, ¿no?, que llamaban también huacones. Las danzas ejecutadas por las naciones yungas, quienes portaban máscaras hechas de piel humana. Eran las características con las cuales llegaban pues las poblaciones a las fiestas del sol. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las danzas profanas, también los religiosos de ese entonces, los cronistas doctrineros, observaban que se ejecutaban durante las fiestas del Corpus Christi, ¿no? Y así, según el padre Molina, dice: Pachacútec, Inca y Yupanqui creó bailes como el taquicoyo, que danzaban bailarines vestidos de leones. Y si nos menciona esto, o si recogemos estas citas de estos cronistas, ya ellos explican a sus formas, ¿no?, de acuerdo a lo que ellos perciben, las características que tenían estas danzas, ¿no? Danzas vestidos de leones, venían vestidos de leones. Bueno, en Sudamérica no existen leones, ¿no? Y no nos equivocamos al decir de que las facciones felínicas probablemente habrían hecho de que ellos pues los igualen pues a los leones, ¿no? ¿Y dónde encontramos esas facciones felínicas de donde las culturas primigenias se han tomado, ¿no?, relación para poder construir todas esas máscaras, todas esas indumentarias con las cuales danzaban? Lógicamente de sus deidades y divinidades, los cuales plasmaban desde las primeras pues culturas, ¿no?, como por ejemplo Chavín, ¿no? Dice Juan Polo de Ondengardo lo que vio en Cusco, ¿no?, en las danzas del Corpus Christi, haciendo las danzas de yamayama y de huacón, y otras conforme a sus ceremonias antiguas. O sea que no dejaban, ¿no? Seguían representando estas danzas, incluso cuando ya se estaba gestando lo que era este adoctrinamiento de acuerdo a la imposición de la religión. En las festividades del Corpus Christi realizaban los autos sacramentales, ¿no?, donde el bien y el mal luchaban. Aparece la denominación supay, ¿no?, el anchancho o chinchilico, que es la representación del diablo desde el imaginario del hombre andino. Lógicamente, de que a través de la extirpación de idolatrías, no solamente se condenaba las prácticas rituales que hacía el hombre indígena, ¿no?, sino que a su vez se les imponía un nuevo pensamiento. Se les impuso ese pensamiento de que lo que ellos hacían en cuanto a sus prácticas culturales estaba ligado a una entidad que los iba a condenar a un mundo después de muertos, donde el sufrimiento era eterno, ¿no? Y ese proceso de mecanismo de control, porque era un mecanismo de control a través de la narrativa del infierno, ¿no?, del pecador y del demonio, es lo que se va de alguna otra manera resignificando en la mente del poblador indígena, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
características de las danzas incas y de las otras naciones, ¿no? Hay que ver cómo eran las danzas que traían las otras naciones yungas y las danzas incas, ¿no? Nos menciona que, según Garcilaso de la Vega, las danzas incas se caracterizaban por ser un poco más elegantes, ¿no? Solamente daban pasos para adelante y pasos para atrás, a comparación de las danzas que traían estas, las que llamaban farsantes, huacones, yamayamas, eran pues danzas saltando, ¿no? De alguna manera pues muy desordenada, por así decirlo, ¿no? El dato curioso con esto, y de acuerdo a lo que titula el tema que estoy abordando, es de que esta forma de expresión un tanto, digamos, propia de la misma voluntad, ¿no? Espontánea, hoy en día lo vemos, por ejemplo, en danzas como el sicuris, ¿no? El sicuris de Mañazo, donde cada uno de los personajes danza de manera espontánea, no tienen un orden coreográfico, ¿no? No tienen un mecanismo establecido. ¿Por qué? Porque todo nace de su archivo corporal, todo nace de su memoria cultural, que ha ido trascendiendo a través de las generaciones, porque ellos, los que hoy en día bailan en Mañazo, en esta generación, han aprendido de sus abuelos, ¿no? Y sus abuelos de sus abuelos. Y así el tema cultural es un proceso generacional que se va reinterpretando y se va archivando en el cuerpo. ¿Y dónde se desarchiva? Se desarchiva casualmente mediante la danza. ¿Y por influencia de qué? Del elemento del cuerpo sonoro, que es la música, en este caso el sico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, del contexto de la religión como instrumento de control, ¿no? A través de la narrativa del infierno, lo que mencionábamos, ¿no? Estos doctrineros llegaron, ¿no? Y impusieron la nueva religión casualmente generando toda esta narrativa, ¿no? A través no solamente de los discursos que le daban a los indígenas, sino también a través de los autosacramentales, ¿no? Como hemos visto, las representaciones, ¿no? De lo que eran los 7 pecados capitales, qué valor tenía pues el demonio dentro del contexto de la vida del hombre, y que siempre habría tener que bautizarse para poder de alguna otra manera estar siempre al lado de Dios, ¿no? Entonces así dice, los que viven en este mundo y no son hijos de Dios, ni se bautizan o no guardan sus mandamientos, cuando mueren, luego los demonios, que son nuestros enemigos, tomarán sus ánimas y los llevarán al infierno, que es la casa de ellos, a donde hay grande oscuridad y muy grande hedor y muy grandísimo fuego, donde para siempre se estarán quemando, sin jamás acabarse de quemar, con sed y hambre y enfermedad y dolor, y desearán morir por el gran lamento, ¿no? Por el gran tormento que pasan, y Dios no quiere que mueran, sino que para siempre estén ahí padeciendo por sus pecados. Entonces, ¿qué mostraba? Mostraban un Dios, ¿no? Muy, digamos, muy drástico, un Dios que si bien te perdonaba, pero cuando no cumplía su palabra te ibas al infierno y ahí pues eternamente te quemabas, ¿no? A comparación de las divinidades andinas, que más que nada eran deidades que convivían, ¿no? Con el hombre. Es más, en las fiestas, en las danzas, esas divinidades bajaban y se transformaban y bailaban junto con la población. Por eso es que vemos diferentes figuras, ¿no? En danzas, por ejemplo, de la zona aymara, de la zona quechua, que están deambulando por ahí dentro de la danza, y pareciera ser que no tienen una razón de ser, pero ellos están cumpliendo pues una función, ¿no? Son reguladores, están ahí, son divinidades representadas o reinterpretadas por la misma población. Y así los demonios peruanos en el siglo XVII, ¿no? Una reinterpretación psicoanalítica de las idolatrías, ¿no? Esto lo menciona Millones, ¿no? José Luis Millones en el año 2020. Los religiosos agustinos de 1560, ¿no? Remarcaban que las oportunidades de pensar, soñar, el simple hecho de soñar, pensar o hacer algún ritual ya era pues cuestión de pecado, ¿no? Y todo eso se trataba de deconstruir del pensamiento andino e imponer la nueva doctrina. Siguiente diapositiva, por favor. Pero las danzas ligadas pues a este concepto del demonio no son tampoco exclusivas de esta parte del Perú, sino que tenemos diferentes tipos de danzas a nivel de todo el Perú.
Por ejemplo, demos un repaso a algunas, ¿no? Los diablicos de Tucumé, que proceden de Lambayeque. Siguiente diapositiva. El son de los diablos de Lima, ¿no? Que se bailaba desde la época del Corpus Christi también, ¿no? Era la representación de la lucha de los moros y cristianos. Siguiente diapositiva. Los diablicos de Bernal de Piura, que todavía se siguen bailando. Siguiente diapositiva. Los diablicos de Saña, que los vemos pues en las pinturas del padre Compañó, ¿no? Y que también ahí se representa la lucha del bien contra el mal, porque en todas las danzas de diablos siempre se está representando esa misma narrativa, el enfrentamiento entre el bien y el mal. Siguiente diapositiva. Los diablicos de Huancabamba, de Piura, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Los ajras de Paucartambo, ¿no? Vemos que ahí tienen pues unas características muy especiales en sus máscaras, de las cuales pues ya nos van a comentar pues el ponente que viene a hablar específicamente de esta danza. Siguiente diapositiva, por favor. Los diablicos de Cajabamba, ¿no? De Cajamarca también. Siguiente diapositiva. Diablicos de Rioja, en San Martín, también en la zona amazónica, tenemos también esta característica de las danzas de diablos que siempre está ligado con esa narrativa de la lucha del bien y el mal. Siguiente diapositiva. Los diablicos de Quiches, en Ancash, también, y a propósito de Ancash, también existe en la Navidad de Sigua, existe una representación del bien y el mal, la lucha del diablo contra el ángel. Siguiente diapositiva. Los diablicos de Chiquián, también de Ancash, ¿no? Siguiente diapositiva, y así. Tenemos muchas expresiones de diablos y probablemente existan en todos los países de Sudamérica y Latinoamérica, como es lo que se titula este primer congreso de diabladas a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, hay que ver, un anterior por favor, hay que ver aquí, ¿no? Por ejemplo, Pablo Macera ya hacía una comparación entre la máscara de la diablada puneña, ¿no? Y con sus características, ¿en qué? En la cultura moche, en la cultura chavín. Y nosotros entendemos que Chavín fue mucho más anterior que lo que fue Tiahuanaco, ¿no? Y ahora, las deidades, las divinidades a través de toda la cordillera andina, incluso de la zona norte del Perú, se han ido resignificando y adquiriendo diferentes características, pero también hay otras características que los van, o patrones que los van igualando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la máscara de la diablada puneña tiene las facciones, por ejemplo, de estos grabados en los mochica, ¿no? O estas pinturas mochicas, y también dentro de la cultura chavín. ¿Por qué? Porque las poblaciones a través del tiempo han ido representando a sus deidades dentro de sus lenguajes dancísticos. No es que se hayan ocurrido de la noche a la mañana, como dicen por ahí en el vecino país, que una persona con nombre y apellido se le ocurrió una mañana, se levantó y hizo una máscara con ojos saltones, ¿no? Y dientes afilados. No es así, así no funciona la cultura. La cultura no funciona con nombres y apellidos, la cultura es un proceso que se va resignificando a través del tiempo y que le pertenece al pueblo. Y es el pueblo es quien está designado a poder modificarlo o no. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, gracias. Por ejemplo, en el simbolismo en personajes de la diablada, ¿no? Y aquí me permito citar al antropólogo puneño Óscar Bueno Ramírez, ¿no? Entrevistado en el año 2018, ¿no? Quien menciona sobre la máscara de la diablada de Puno, donde se encuentran los 3 espacios de la cosmovisión andina, ¿no? Y también en algunas máscaras de yeso antiguas existían pues la incrustación de los 7 pecados capitales, así como animales que representan o están ligados a contextos de los elementos naturales, ¿no? Por ejemplo, el sapo, la serpiente están ligados pues al elemento agua, ¿no? O son invocadores de lluvia. En la isla de Taquile todavía se sigue realizando el ritual de invocación a las lluvias, que se realiza en el Mulusinapata, donde se encierran pues las cairas o las ranas, ¿no? Que al croar ellos piensan de que va a interceder por ellos para que caiga la lluvia. Y no solamente ahí, sino esos rituales proceden desde la época inca y han permanecido a través del tiempo. Aquí podemos ver incluso una representación también donde el mencionado antropólogo hace pues una división entre el Hana, ¿no? Y cómo la máscara de la diablada dentro de esa concepción simbólica de los 3 espacios de la cosmovisión andina. Siguiente diapositiva, por favor.
musicales que interpretarán telas y olas saltarelas, ¿no?, italianas, por los miembros de esa mancomunidad aymara española. Y no olvidemos que a Juli llegaron frailes españoles e italianos y muchas danzas como la música fueron instituidas en Juli. Claro, porque posteriormente también Puno ha tenido pues afluencia de italianos, ¿no?, y los italianos han estado aquí en la época virreinal y luego en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Han venido y se han instalado aquí, por ejemplo, no solamente en Juli, sino en Puno también hay muchas familias italianas, ¿no?, o que han dejado historia en el departamento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el aporte de las tarantelas y las saltarelas de los italianos, ¿no?, ha sido algo que ha influenciado para la resignificación del diseño estereométrico de lo que es la danza de la diablada. No obstante, por ejemplo, en los colegios religiosos, porque antiguamente pues los colegios estaban instruidos por religiosas y religiosos, no se enseñaban las danzas autóctonas, se enseñaban principalmente danzas de corte español, de corte italiano, ¿no? Eso es lo que enseñaban. Por ejemplo, la jota aragonesa era lo que aquí he hablado con muchas personas antiguas y se enseñaba en los colegios del departamento de Puno. Y todo ello ha influenciado dentro de la resignificación de la danza de la diablada, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y no solamente ello, sino también el contexto musical. Del otro lado de la frontera dicen, no, acá tenemos las mejores bandas. Pero no olvidemos, señoras y señores, que don José de San Martín y sus corrientes libertadoras, cuando llegaron, ¿no?, primero recordemos que don José de San Martín era parte de lo que eran las tropas españolas, ¿no?, en las guerras napoleónicas. Y él fue el que trajo aquí ese concepto, ¿no?, de los regimientos y batallones. Por ejemplo, el más importante, el número 8 y el número 11, como se menciona aquí, ¿no?, las bandas militares y la influencia de la diablada, ¿no? La ejecución de los estilos y pasos uniformes en las danzas son influenciadas de la creación de las bandas militares y regimientos creados por don José de San Martín. Luis Salazar en el 2020, en Apuntes sobre las bandas de músicos en el Perú, cita a la historiadora argentina Florencia Guzmán, quien afirma que San Martín creó 4 bandas de músicos, los más importantes de los batallones número 8 y número 11, conformados por negros libertos. Y ¿qué tipo de música se ejecutaba en ese momento? Música de corte pues napoleónico, de las marchas napoleónicas. Y esas melodías llegadas aquí al Perú
se fueron resignificando también con otras. Por eso que en ese tiempo, en la época de inicios de la República, las bandas solían hacer muchas retretas, ¿no?, en todos los departamentos del Perú. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que no solamente la influencia de la cultura española, de la cultura italiana, sino también de estos elementos musicales han convergido, ¿para qué? Para que influencien dentro de lo que es hoy en día la diablada. Y las melodías han irradiado de aquí, del Perú, no puede ser al revés. Es aquí donde que se liberó este país, fue independiente por don José de San Martín, y de aquí irradió todo eso hacia el otro país, bueno, que ahora se asume una autoría. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, así vamos a repasar también la importancia que tenía la música de las bandas al estilo napoleónico traídos por San Martín en la Guerra del Pacífico, ¿no? Y que han habido muchos personajes que incluso antes de dejarse capturar por las huestes chilenas han preferido pues mutilarse la mano, ¿no?, para no tocar, porque efectivamente todos los demás países, en este caso Chile, sabían que el Perú tenía los mejores músicos de ese tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dentro de los estilos de la diablada, el cuerpo archiva la información de aquellos movimientos que subyacen en el inconsciente del hombre y se desarchivan durante el frenetismo de la danza misma, asumiendo otra identidad, aquello que los liga a sus deidades hasta el día de hoy. Las diabladas, conjuntos de diabladas como Porteño, Bellavista, Centinela, la PNP, Azodini, Huáscar, etcétera, ¿no?, tendrán sus formas particulares de ejecución. Sí, obviamente que sí, no todos bailan igual, cada uno tiene sus formas de ejecución, de repente los diferencian por patrones que usan los miembros superiores de diferente forma a la del otro barrio, ¿no? Y en esto vamos a entrar, por ejemplo, en la teoría de Ian Kepler, ¿no?, que nos habla sobre las estructuras y estilos, ¿no? Las estructuras que se pueden evidenciar de manera émic, ¿por qué? Porque el conjunto puede decodificar esos patrones que tienen, ¿no?, y que de alguna otra manera los une como un grupo cultural, ¿no? Y el estilo es aquello que es el resultado de la ejecución de esa estructura y que son muchas veces entendidas por los mismos que integran ese grupo. De repente yo como que no soy de Puno, ¿no?, pero vengo aquí y quiero bailar una marinera puneña, pero hay formas, ¿no?, en que el puneño entiende cómo sostener el pañuelo, cómo colocarlo, y eso lo entienden, ¿por qué? Porque es parte de su archivo corporal. Sus padres de repente bailaban así, sus abuelos hacían ese tipo de movimiento, sus abuelas tenían esa forma particular de agarrar el pañuelo, y eso es casualmente parte de la herencia cultural. Igual pasa en todas las danzas, y en este caso la diablada no es excepta de este concepto tampoco. Bueno, y también existen hoy en día las diabladas que se bailan en espectáculos, ¿no?, que ya es algo más académico, tienden a tener más uniformidad por el contexto casualmente del espectáculo propiamente dicho. Entonces, para concluir, estimados presentes, estimada mesa, queremos decir aquí que la diablada puneña tiene sus características propias, la diablada chilena tiene sus características propias, la diablada boliviana tiene sus características propias y se respetan todos los estilos y todas las formas, pero hay que dejar bien en claro que la diablada nació en Puno, exactamente en Juli. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Alfredo Fuster Ríos, que nos ha entregado esa reflexión. La diablada ya es un fenómeno que va creciendo, ¿no? Primero fueron los sicuris, ¿no?, después han sido los caporales, y ahora estamos en un boom de las diabladas. Y no solamente en nuestro país, esto se refleja en lo que ocurre en otros lugares de América Latina. Y en esta oportunidad vamos a tener la grata presencia